El 7 de diciembre de 1941, un día que quedaría marcado en la historia de los Estados Unidos, comenzó como uno más en la base naval de Pearl Harbor, situada en la isla de Oahu, Hawái. A medida que el sol se levantaba, la vida en la base parecía tranquila y rutinaria. Sin embargo, a las 7:55 de la mañana, esa paz idílica fue destrozada por el rugir de los motores de los aviones japoneses, que descendían en picado hacia los barcos atracados en la base. El ataque sorpresa japonés involucró a más de 350 aviones. El sonido ensordecedor de las explosiones y el fuego antiaéreo resonaron por todo Pearl Harbor. Mientras los soldados y marineros corrían para asumir posiciones defensivas, la situación se tornaba cada vez más caótica. Entre las naves atacadas, el USS Arizona se llevó la peor parte. Una bomba perforante impactó contra la cubierta del acorazado y llegó a su bodega de municiones. La explosión resultante fue colosal, provocando la muerte de más de 1000 tripulantes. El ataque no se limitó a los barcos en el puerto, los aeródromos también fueron blanco. En Hickam Field y otras bases aéreas cercanas, los aviones estadounidenses fueron destruidos antes de poder despegar. Consumados sus objetivos, los cazas y bombarderos regresaron a sus portaaviones en el Pacífico. La confusión y el horror dominaban la escena, pero algunos grupos de marineros y soldados lograron organizar respuestas. El ataque de Pearl Harbor resultó devastador, 8 acorazados fueron dañados, y 4 de ellos se hundieron. Más de 180 aviones fueron destruidos y se perdieron más de 2400 vidas estadounidenses. Esta agresión no fue un acto impulsivo ni esperado por las fuerzas estadounidenses. Japón había planeado meticulosamente el ataque como parte de su estrategia para expandir su dominio territorial en el Pacífico. A pesar de las advertencias de los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de un conflicto con Japón, el ataque fue una sorpresa abrumadora. La falta de un control adecuado del radar contribuyó a la sorpresa. El ataque a Pearl Harbor no solo fue un desastre militar, sino también un golpe psicológico para Estados Unidos. La seguridad de un continente que se consideraba invulnerable había sido minada drástica y visiblemente. La respuesta estadounidense fue rápida y decidida. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt dirigió un discurso memorable al Congreso, llamando al 7 de diciembre una fecha que vivirá en la infamia. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto se convirtió verdaderamente en una guerra mundial, uniendo a las naciones aliadas en un frente común contra las fuerzas del eje. Los sobrevivientes del ataque fueron homenajeados por su valentía y determinación durante el caos. Su coraje en esa mañana funesta demostró que incluso en medio de la adversidad, el espíritu humano puede prevalecer. Años después, Pearl Harbor continúa siendo un recordatorio de los horrores de la guerra y la importancia de la preparación y la vigilancia. Monumentos y memoriales han sido construidos para conmemorar a aquellos que sacrificaron sus vidas. El más conocido de ellos es el USS Arizona Memorial, que flota sobre los restos del acorazado hundido y se ha convertido en un símbolo de la resiliencia y el sacrificio. El ataque a Pearl Harbor cambió el curso de la historia mundial, sirviendo como catalizador para una coalición que eventualmente derrotaría a las potencias del eje. Este evento demostró la importancia de la preparación. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje por la historia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en Historia en Marcha.